Pero cuando tú te cuentas de eso. Eso y eso también. O sea, ¿quién va a hablar primero? Hablaré yo primero. Vale, para ella. Luego tú, Camilla, te mueves como tú quieras. Todavía no sé. Vale, pues mira, voy a empezar ya, ¿vale? Voy a empezar en un... Bueno, pues buenos mediodías a todos ya, que son ya casi buenas tardes. Y nada, lo primero de todo, dar las gracias a Susana, porque ya son muchos favores los que me ha hecho hace tiempo con el tema del aula de poesía Enrique Díez Canedo, que nos sacaba las castañas del fuego muchísimo, y ahora porque enseguida que le propuse que viniera para acá, pues dijo que sí, contentísima, y teníamos solucionada esa papeleta, ¿no? Porque hace un momento Antonio preguntaba que cómo se consigue que un autor o una autora venga al centro, y es mandando correos y pidiendo que vengan. Y bueno, tenemos a Susana ahora, y en mayo tendremos a Care Santos también. Así que bueno, tenemos esa suerte porque es la primera vez que en el cole pues accedemos a los encuentros, y ha habido muchos centros que se han quedado fuera. Así que es todo un honor y toda una suerte tenerte aquí. Y bueno, primero de bachillerato se ha encargado de presentar y de leer un libro, Progenio. Lo hemos leído antes de Navidades. A ellos les ha venido estupendamente porque estamos con la literatura medieval y es un poco rollo, ¿no? Para casi todos es rollo, pues para ellos más todavía. Y ha servido como de soplo de aire fresco y bueno, una novela potente, una novela diferente, que sirve para lo que estas cosas deben servir, ¿no? El proyecto de encuentro de autores con autores y autoras pertenece a REVES, ¿no? La Red de Bibliotecas Extremeñas, Escolares Extremeñas, que pertenece a la Consejería de Educación y Empleo, y es quien promueve toda esta gran iniciativa que como fin último yo creo que es enganchar a la lectura, ¿no? Porque no sé si cada vez se lee menos entre la población así más joven, el tema de los móviles, las nuevas tecnologías, pero primero de bachillerato, este curso en concreto, cuando llegaron del verano, me contaron lo que habían leído, muchos de ellos, y es un grupito que lee más que la media. Así que, bueno, se han enfrascado en la lectura corriendo, y los que no están tan habituados han hecho una especie de comentarios, de trabajo de tertulias, que demuestra que se lo han leído y que lo han aprovechado bien, ¿no? Porque las novelas que escribe Susana, novela negra básicamente, son muy potentes en cuanto a las tramas, los argumentos, se enganchan desde el primer momento, pero luego además tienen también un mensaje y una temática y una problemática tratada que para la gente de primero pues viene muy bien, ¿no? Porque a lo mejor son novelas ya un poco adultas, por lo fuerte que pueden resultar los crímenes y por lo que se trata, pero bueno, creo que es un curso más que adecuado para que esto pueda salir adelante. También hay alguna alumna de segundo de bachillerato que hoy han tenido examen conmigo y están hasta arriba, pero al menos tenemos aquí a dos chicas de primero de bachillerato. Tenemos una antigua alumna de segundo de Filología Española que se llama Julia, que ha venido hoy expresamente, y un montón de profesores que también se han leído tu obra, porque 3 de ellas llevan aquí en la biblioteca bastante tiempo, mucho antes de saber que venías aquí al colegio. Y luego tenemos un especialista en tu obra, se llama Antonio, porque sin saberlo resulta que se había leído la trilogía extremeña también, y el otro día estaba encantadísimo con tenerte. A Susana la conocía del aula, y ella era la directora de la Asociación de Escritores Extremeños, pero no había leído nada de ella hasta que un día en Tusitala, que es una librería preciosa, creo que la única que queda en Badajoz,
que está ahí muy cerquita de la catedral, en la calle Menéndez Valdés, me parece. Bueno, entré, estaba en el escaparate y allí está Agustín, que es un librero de los antiguos, pero es jovencito, y allí te atienden estupendamente. Os invito a todos a que, no sé, si tenéis ocasión, pues, os acerquéis a una esa librería magnífica y echéis un vistazo y si puede ser, pues leéis un libro de ahí, el que sea, ¿no? Y me puse a leer hace ya año y pico las novelas y me encantaron. En casa también se las han leído, mi mujer, que le han encantado, y bueno, pues por eso está aquí, porque no traes un autor, una autora porque sí, sino porque hay unos fundamentos para que todo esto sea más que provechoso y esta literatura es muy buena, muy válida y muy de vosotros, para la gente que tenéis, la edad que tenéis. Sin más dilación, pues bueno, ellos son los que van a llevar el protagonismo, han leído tu obra, les ha parecido lo que les ha parecido y lo van a contar, y bueno, el resto también más o menos sabe de qué va porque han leído Progenia, entonces no es nada nuevo. Para los de tercero de la ESO que están allí también, que se han dedicado a hacer la entrevista y están retransmitiendo el evento, pues también darles las gracias y que, bueno, si en casa os dejan, pues no sé si es autorizada para todos los públicos la novela, yo creo que sí, ya son mayores. Pues, y eso, y animad en casa a leer también mucho, ¿vale? a vuestros padres, que esto es una novela para regalar, para prestar, para decirle tela que me la he leído en el cole, y bueno, que leamos todos en familia, porque cada vez se lee menos. También es verdad, no solo literatura, sino que cuando preguntas ir en prensa, de edición papel poquitos, y es que digital tampoco, ¿no? Hacer una encuesta, pues ves que se lee poquito. Pero aquí en este cole leemos mucho, hemos tenido muchos proyectos de literatura, miércoles poéticos, participamos del aula de poesía, pequeños autores, y desde la dirección del centro y desde los profesores del colegio, don Paco y yo, que somos los de literatura de toda la vida, pues todo este tipo de propuestas las hemos llevado adelante desde hace un montón de años. Sin más dilación otra vez, pues dejo aquí a los alumnos a hablar. Bueno, primero de todo, ella es Candela, él es Cristian y yo soy Paula, y vamos a presentar primero a Susana, a hablar un poquito de ella. Susana es una escritora y guionista sevillana que está especializada en la novela negra, pero además de escribir novelas, también lo último en lo que ha participado ha sido en el guión de la serie de La novia gitana de Carmen Mola, que se llevó a las pantallas en 2022. Vamos a hablar sobre la trilogía del Trébol, que es una trilogía que está ambientada aquí en Extremadura, y por eso hemos decidido hablar de ella, porque creemos que es bastante importante, ya que no se suele utilizar Extremadura para emplearlas en novelas, series o películas. El primer libro de la trilogía es Más que cuerpo, que trata, también va sobre una inspectora, y trata el tema de la trata de blancas y la prostitución, temas que son bastante polémicos y que son bastante difíciles de explicar y de desarrollar. El segundo es Desde la eternidad, que trata sobre el legado romano en Mérida. Y la última, que es Vino y pólvora, que trata temas como el vino y la denuncia hacia las malas condiciones de trabajo de la población romana. Y bueno, queríamos darte las gracias, antes que nada, por hablar sobre Extremadura en esta saga, y además como una buena escritora como usted, que haya hecho esto posible. Bueno, vamos a hablar sobre la saga de la inspectora Camino Vargas, que es la que hemos trabajado en clase. Nos hemos leído Progenia, que se divide en 3 crímenes, que 3 mujeres asesinadas, que no tienen relación entre ellas, pero las 3 están embarazadas de manera artificial. En este libro se trata el tema de la maternidad, las madres solteras, la fecundación in vitro, el feminismo, sobre todo, que se puede observar en los personajes tan potentes que tiene la saga, como por ejemplo la protagonista, que es Camino. Ahí podemos ver un personaje en el que se plasma el empoderamiento femenino. Y bueno, en el segundo libro, que es Especies, también se habla de temas como el feminismo, el empoderamiento de la mujer, hacia una postura machista, como es la de Pascual, que bueno, luego va evolucionando Pascual, sí. Va haciendo un poquito menos. Sí, va evolucionando, la verdad que pero sí. sí, parte de ahí. Bueno, pero el tema principal, que es lo que venimos a hablar, es el animalismo, que el asesino de este libro principalmente nos lo enseña, ¿no? Con esas torturas y con esas mutilaciones. Y luego ya Camino,
que se va desarrollando también personalmente con su medio amante, podríamos decir secreto, ¿no? Que es Paco Arenas. Y entonces toma bastante relevancia este romance, ¿no? Sí. Entonces luego también el personaje de Evita Gallego, que aparece en este libro, y no podemos desvelar qué pasa con ella, no, eso no se va a desvelar, pero sí toma mucha relevancia para descubrir quién es el asesino, ¿no? Junto a Camino. Esto sería el tercero, El Planeta, que es una continuación del segundo porque aparecen nuevos crímenes, más o menos como el segundo. Y entonces Camino y su equipo sospechan que el asesino está vivo y no actúa solo. En este libro también se trata el tema animalista y la ecología. Para concluir, nos gustaría decir que es una novela bastante potente gracias a 3 factores: los personajes que son muy humanos, tienen historias muy profundas que nos hacen ver que son reales, la trama principal, que es la saga de policía, y los temas populares que utiliza para dar su visión de mundo. Y ahora vamos a darle paso a Susana. Qué bien. Qué desparpajo, parece que ya voy a hacer toda la vida. Pues muchas gracias por esa presentación a los 3. Además se ve que habéis estudiado mi obra en profundidad, os habéis metido de lleno en ella. Bueno, lo primero muchas gracias también, Manuel, al Sanatón por contar conmigo, que me hace mucha ilusión, y de todos los encuentros, conferencias, clubes de lectura, yo siempre digo que lo que más disfruto son estas charlas con vosotros y vosotras, ¿no? Con alumnado, sobre todo cuando habéis tenido la oportunidad de leeros una obra, porque podemos empezar a diseccionarla, ¿no? Y a comentar todo lo que habéis pensado, opinado, las dudas que tengáis, y a mí también me enriquece mucho y aprendo mucho con vosotros. Claro, la primera trilogía la escribí ambientada en Extremadura, porque aunque las biografías y todo esto aquí en las contraportadas digan que yo soy de Sevilla, lo soy porque nací allí, pero realmente me he criado en Extremadura. Yo nací por circunstancias azarosas en Sevilla, pero desde muy pequeñita, no tenía ni un año, me fui a vivir a Villanueva de la Serena, ¿no? Ahí es donde me he criado, he estudiado la carrera en Cáceres, he vivido y he trabajado mucho tiempo en Mérida. Entonces, claro, yo me siento un poquito sevillana, vale, también, porque me iba allí a los veranos, y es una ciudad que conozco muy bien y en la que está mi familia materna, pero principalmente me siento extremeña, ¿no? Y siempre he reivindicado Extremadura. Así que cuando yo empiezo a escribir, lo que más me apetece hacer, porque había sido muy lectora de este género, de novela negra, de novela enigma, policíaca, pues lo que a mí me pide el cuerpo, lo que a mí me sale, es justo lo que tú decías, que es poner en el mapa del género también Extremadura, ¿no? Que no había ninguna saga ambientada aquí. Había algunos escritores que estaban extremeños, pero no estaban ambientando sus novelas en Extremadura, ¿no? O al menos yo no conocía caso. Entonces dije, ¿por qué no? Aún sin saber nada, ¿no? Sin saber si me la iban a publicar, sin saber si iba a escribir más, a dónde iba a llegar. Pero yo quería, pues eso, igual que siempre nos reconocemos o viajamos, mejor dicho, a través de los libros, ¿no? Y reconocemos otras ciudades y nos entran ganas de ir a ellas, pues que tengamos nosotros también la posibilidad de eso, de reconocernos en nuestras calles, en nuestras costumbres, incluso en nuestra forma de hablar, ¿no? Yo creo que eso es bonito, ¿no? También las dos partes. Y a su vez, que a la gente de fuera, cuando leyera estos libros, pues le entrarán ganas de venir a Extremadura, ¿no? A la Extremadura real que tenemos. Y como la novela negra se puede ambientar en cualquier parte, yo apostaba, es verdad que en España casi todas por aquel momento ya se va como diversificando un poco, pero cuando yo empecé, hace como 10 años, prácticamente todo está ambientado en Barcelona y Madrid. Y yo, pues eso, me lo quería traer acá. Y había gente que me decía, bueno, pero ¿y esos crímenes en Mérida, en Montijo, en Calamonte?
Y yo decía, bueno, pero si Camila Lackberg, ¿conocéis Camila Lackberg? Que lleva yo no sé cuántos libros matando siempre en su pueblito de allí, de Yalvaca. Digo, ¿por qué no se y ya no puede quedar nadie en el pueblo con todo lo que ha matado, porque no se va a poder hacer en Extremadura. Y de paso, pues aprovechaba para quitar un poquito de prejuicios y de lastres que todavía arrastramos en nuestra tierra, ¿no? Que parece mentira, pero quien no ha puesto el pie en Extremadura sigue teniendo una visión un poco distorsionada, ¿no? Entonces, a la vez que cuentas una Extremadura real, puedes aprovechar para denunciar determinadas circunstancias que pasan en la sociedad en la que vivimos, en el mundo y en España, ¿no? Como es, por ejemplo, el tráfico de personas, de mujeres, trata y tráfico con fines de explotación sexual de lo que hablabais antes en Más que Cuerpos, ¿no? Esto se puede denunciar igual y al mismo tiempo, ya digo, mostrar la cara amable de Extremadura y meternos en una trama de intriga. Entonces, así es como nació Anica Kaunda, que sin embargo es un personaje extremeña, de nacionalidad española y extremeña, y con acento más extremeño que yo o que cualquiera de vosotros, pero que con origen namibio, porque igual que yo nací en Sevilla y luego vine a Extremadura, ella nació en Namibia, pero justo por la guerra de Sudáfrica y Namibia de los años 90, pues se tuvo que salir de allí y acabó recalando en Extremadura. Entonces desde pequeñita se crió en Extremadura. Y aprovecho a esa protagonista, que es súper negra y que es joven, mujer, y ha entrado en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, en la Policía Nacional, para poner también de relieve pues, muchos micromachismos y microracismos que llevamos en la mochila, aunque a veces no nos demos ni cuenta, ¿no? Sin necesidad de reflexionar, o sea, sin necesidad de que el narrador, por ejemplo, lo cuente, sino simplemente con el día a día de Anica. Y a la vez, bueno, pues eso, vamos conociendo. En cada una de ellas me centraba en un tema y en unas realidades y en unos pueblos diferentes, ¿no? Yo creo que Más que Cuerpos es el que pasa más tiempo en Badajoz, porque hay una trama, ¿verdad? Hay una trama de Violeta y compañía que viven en Badajoz, que es la mejor amiga de Anica. Entonces, ella va a viajar, va a hacer unos cuantos viajes a Badajoz, lo voy a dejar ahí. Desde la eternidad me centro más en Mérida y en el pasado bimilenario de la ciudad. Es una novela actual, pero que tiene mucho de histórica también, porque para investigar los crímenes se están cometiendo con armas que tienen más de 2000 años de antigüedad, pues nos tenemos que remontar a esa etapa, ¿no? Para comprenderlos y resolver qué está pasando, quién está perpetrando esos crímenes. Entonces juego con eso y juego también con una situación de crisis del 2013-14, después de toda esa crisis brutal que estábamos arrastrando, ¿no? Y todos los ciudadanos y ciudadanas pues estábamos con el agua hasta el cuello, un poco también como se está viviendo ahora. O quizá más, porque había una sensación de mucha tensión. ¿Os acordáis de os sonarán los scratches? Todo esto que se estaba viviendo, pues estaba ahí como que lo teníamos aquí un poco. Entonces yo lo trasladé todas esas reflexiones y las entretejí. Y en Vino y Pólvora, como también habéis explicado muy bien, ahí en lo que me centro es en reivindicar. Siempre, ya digo, voy eligiendo aspectos y en ese sentido reivindicaba el vino extremeño, que parece mentira que ya ha cambiado muchísimo en poco menos de 10 años, pero que antes iba a cualquier bar y pedías una copa de vino en Extremadura y te daban, siempre te decían Rioja o Ribera, y no había vino extremeño, ¿no? Entonces yo todo esto sale de querer reivindicar los derechos del campo, me voy con una comunidad de migrantes, en este caso rumana, y a partir de ahí empiezo a ver, ¿no? Empiezo a ver el valor del vino extremeño. Y me meto tanto porque claro, ya me documenté, me recorrí las bodegas, me metí en círculos de gente que hace cata, desde lo más elitista que puede ser el vino y así como muy glamuroso, hasta la falta de derechos de quienes al final están en las primeras fases de producción, ¿no? Y ahí ya vamos entretejiendo una trama entre Extremadura e Italia y bueno, pues siguió la saga, ¿no? Estas novelas se han leído mucho también en Extremadura, en institutos, yo creo que precisamente porque tenían ese enganche, ¿no? Que estaban ambientadas aquí
y aunque luego tengan una trama y una denuncia social sobre la que debatir, pero tenía ese, para empezar, ese gancho de reconoceros también vosotros y vosotras en vuestra tierra, ¿no? Ahora están en audiolibro y en ebook, pero son mucho más difíciles de conseguir en papel, entonces no es tan fácil. Pero bueno, yo espero que pronto sí vuelvan al papel. Y con la que me estoy moviendo ahora es esta que tenemos aquí, Progenie, Especie y Planeta. Y a mí me encanta, Progenie ahora se está leyendo también en muchos centros. Ayer estuve en uno en Plasencia. Y me encanta que, sí, como decía Manuel, son libros para adultos. Pero bueno, son libros que por supuesto se pueden leer en cualquier edad, ¿vale? Sí, mato gente, los crímenes pues son un poco así, pero precisamente tienen ese pozo de reflexión y de denuncia social que yo creo que es muy interesante debatir, ¿no? Y ahora me contaréis vosotros y vosotras, porque efectivamente el tema que elijo, yo cada vez me voy como enfocando más en un tema que me apela como ciudadana y sobre el que me voy documentando y reflexionando. Y en Progenie, pues ya sabéis que están los modelos de familia, las maternidades, las no maternidades, la presión social sobre las mujeres. Y bueno, pues ahí nace Camino y nace todo ese grupo de homicidios que ahora sí me voy a Sevilla. Tenía que cambiar de personajes y por necesidad del guión tenía que irme a otro espacio, entonces elegí Sevilla porque es una ciudad pues, que también conozco muy bien, ¿no? Y luego ya, también lo habéis comentado, Especie y Planeta, nos vamos metiendo con otras tramas también muy sociales que yo creo que son temas absolutamente de relevancia para reflexionar en la sociedad que tenemos ahora mismo y en lo que tenemos por delante, ¿no? El trato que damos a los animales y el trato que damos al conjunto del planeta, ¿no? Y ahí entran todas las visiones, porque yo no quiero dirigir a nadie, sino que quiero mostrar realidades. En Planeta os vais a encontrar desde negacionistas, ¿verdad?, hasta activistas, ecoactivistas muy fanáticos que lo pueden llevar al extremo y gente que está dando su vida con todo el altruismo en santuarios de animales, en asociaciones de naciones protectoras, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en ese abanico pues vamos a ir, ya digo, recorriendo estas realidades que están ahí. Yo no hablo más, que quiero que hoy habléis seáis vosotros. Entonces, bueno, no sé, a ver quién rompe hielo, si alguno de vosotros tres o alguien de acá, que nosotros ya hemos hablado mucho, sobre qué os ha parecido Progenie o sobre cualquier duda que os haya suscitado. Vosotros tres tenéis una... Julia, sí, sí. Me da igual, ¿eh? Sí, Bueno, yo quería romper hielo primero felicitándote porque yo tengo que reconocer que yo no soy muy fan de las series policíacas porque me ponen demasiado en tensión. Pero este libro me ha encantado, tanto el de Progenie como el de Especie, que lo tengo a media. Y yo lo que te quería preguntar, que algo que me gusta mucho es la evolución de los personajes y cómo los tratas, porque tu libro tiene capítulos muy cortos y es muy dinámico. Y eso me gusta mucho porque en muy poco tiempo ves muchas visiones diferentes. Y al fin y al cabo todos los autores ponen un poquito de sí mismos en los personajes, en los que creen. Y yo lo que te quería preguntar era que cuánto de ti misma está en los personajes, sobre todo en Camino, que para mí es mi favorita. A mí me gustaría tener más cosas de Camino de las que tengo. Otras no. algunas sí. No, a ver, yo tramo y tejo un personaje en función de lo que quiero para él, ¿no? O para ella, y el arco que va a recorrer en esa historia. Yo creo que a cualquier escritor, queramos o no, se nos puede filtrar algo de nosotros mismos, de gente que conocemos, de anécdotas que hemos vivido o que nos han contado, se filtra. Por supuesto, pero vamos, tanto en Camino como en Lupe o en Pascualo o en El asesino. Pero no la hago a mi imagen y semejanza, ni muchísimo menos, ¿no? Ella nace y se forma y se desarrolla también un poco con lo que la historia pide primero, y luego ya los personajes pasan una cosa muy mágica, que es que toman la rienda y ellos evolucionan solos. Y de repente uno que esperaba que iba a ser más plano crece muchísimo, y a lo mejor otro
un poco menos. Camino ya sabéis que es una tía un poco singular, es una persona que, a mí una cosa que me encanta de ella es que es una tía sin complejos y sin traumas, porque estaba muy cansada de en el género leer siempre protagonistas con traumas a las espaldas, ¿no? Como eso, muy traumados, muy amargados por algo que les ha pasado en un caso anterior o en vez de tú a saber qué. Y yo decía, bueno, es que un policía no puede ser una persona disfrutona, no puede ser una persona feliz, ¿no? Estoy cansada del cliché, yo siempre intento romper con los clichés, ¿no? Desde poner una mujer a las riendas, ahora afortunadamente hay muchas más, pero cuando empecé con Anica en Extremadura no es que había tantas, hasta cualquier cosa que a mí me rechine, que diga esto es un cliché y la vida normal no es así. Y claro que nos encontramos con gente amargada por la vida, pero por suerte también nos encontramos con personas disfrutonas, optimistas y felices, ¿no? Entonces yo quería eso de Camino. Luego también quería, pues por ejemplo, que hay una cosa, todo lo que sea, que nos pongan roles asignados, a las mujeres nos toca esto y a los hombres les toca lo otro, me fastidia un poco. Y como parece que las mujeres tenemos que tener de fábrica una sensibilidad que y a los hombres no se espera de ellos la misma, pues yo cambio ahí también los papeles, ¿no? Y hago que Pascual sea la persona diplomática, la persona sensible, la persona que se pone en el lugar del otro, mientras que estas sean más brutas y que va como elefante en cacharrería, ¿no? No es diplomática, no las ve, porque muchas veces no, o sea, no es que sea mala ni mucho menos, sino que no se da cuenta, por eso a veces no se da cuenta de, yo qué sé, de que Lupe está ahí la pobre currando para hacerse valer y ella no se entera, o de que alguien de su equipo tiene una necesidad, o de que no se le suelta al padre de una víctima la realidad de esa manera, porque es que te lo cargas también de una angina de pecho, a ver, Camino, ¿no? Entonces, eso, yo quería, eso, que como hacer el cambio de rol, que de hecho hay lectores, sobre todo lectores, más que lectoras, que me dicen, no me cae bien Camino, porque no, me dicen, no empatizo con ella, normal, porque para empezar ella no empatiza con nadie. Me encanta. Pero claro, además es que quizás estás esperando de ella una sensibilidad que no tiene por qué tener, ¿no? Entonces, ya digo, fui fabricándola un poco, fabricándola, pobrecita mía, si me oyera, ¿no? Como si fuera ahí un artefacto, que es como de mi familia ya. O luego el tema de no ser madre, de ser una no madre convencida, pues también me servía mucho para ponerla como a un prota, hay que ponerle contra las cuerdas para que vaya sorteando todos los obstáculos posibles, ¿no? Tienes que poner las cosas muy difíciles y para que recorra un arco y evolucione y logre y le cueste lograr su objetivo, le vas poniendo trabas. Así que a ella, ¿qué más trabas que tenerse que poner, ella que no tiene empatía y que es una no madre convencida, tenerse que poner en el lugar de mujeres cuyo mayor anhelo, a pesar de ellas mismas, ¿no? De su propia salud física, emocional, pues lo que más desean es ser madres. Te vas a tener que colocar en ese lugar, Camino, para entenderlas y para entender así qué está sucediendo con la trama. Entonces viene un poco de ahí, ¿no? Y luego ya hay otros rasgos, la pasión por el baile, todo lo que tenga que ver con el disfrute, lo comilona que es, y luego sus hormiguitas, ¿no? Su terrario de hormigas, que también le da una singularidad de que es que estás Camino, es que no hay otra como ella. ¿Qué contestas? Más o menos, ¿no? Sí. Que yo me enrollo. Claro, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, pregunta más que duda. Porque Camino Vargas, como bien has dicho, por lo menos, deja entrever un punto de vista feminista, que es todo lo contrario a Pascual, que es una vista totalmente contraria, machista. Mi pregunta es sobre Lupe, ya que en toda la obra he podido por lo menos deducir qué punto de vista representaba cada uno. Entonces me causaba curiosidad cuál era el que representaba ella. A ver, para mí, Pascual no necesariamente representa un punto de vista machista. Me diréis, ¿cómo que no? A ver, al principio sí, pero luego también va evolucionando, ¿no? Sobre todo en las novelas siguientes. A Pascual le pasa una cosa, y es que se ha criado en un mundo que le ha dirigido hacia un lugar y no la ha visto venir, y se ha pegado un batacazo, ¿no?
Él pensaba que ya tenía toda la vida resuelta, se había casado, había tenido una niña, tenía su trabajo y él iba con su trabajo y su rollo y sus cosas y ni prestaba atención a la crianza ni prestaba atención al cuidado de la pareja. Y de repente un día, ¡zas!, pues su mujer dice que ella no quiere eso, ¿no? Que quiere otras cosas. Y él se ha quedado totalmente descolocado. Entonces está en una fase, a mí me gusta mucho hacer esa introspección, ¿no? Meterme en las cabezas de los personajes y ver por dónde evolucionan. Y me interesaba mucho ese papel, o sea, eso por lo que están pasando muchos hombres, ¿no? De tener que recolocarse en algo que nadie les ha enseñado, porque les han enseñado una forma de, sobre todo en edades como la de Pascual. Afortunadamente los que venís más jóvenes, ya no, pero que no. Pero a él, pues sí que esto le cuesta, ¿no? Entonces yo digo, vale, pues ahora, o Pascual dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, no? Ahora todo se me ha descabalado, ahora resulta que no echo de menos a mi hija porque la veo muy poco, pero es que encima cuando la veo no sé qué hablar con ella porque nunca he tenido esta relación y encima está en la adolescencia, con lo cual ya apaga y vámonos. O ahora pues me tengo que alquilar un piso y tengo que... Y claro, él le va a ir pasando por varias fases y la primera y la que se ve en Progenie es la de un poco de aversión hacia las mujeres, porque le culpa a su mujer del lío que tiene en la cabeza, de lo que le está pasando y por extensión a todas las mujeres, ¿no? Pero luego ya veremos que se va a ir recolocando. De hecho también tenemos a otros personajes un poquito machistas. Tú has seguido leyendo, ¿no? Las otras novelas. No, lamentablemente no. Estás en Progenie. Vale, pues cuando te encuentres a Águedo ya vas a ver, ¿verdad? Pero afortunadamente Pascual es de los hombres que le va a costar, porque es que hay que ponerse también en la visión de esos hombres, ¿no? Mi trabajo como escritora, y ahí sí que soy diferente camino, consiste, y yo creo que el trabajo de cualquier buen escritor, es ser capaz de ponerse en el lugar prácticamente de cualquiera, ¿no? Empatizar mucho. Entonces yo me pongo en la cabeza de ese hombre por lo que está pasando. Y digo, vale, él es un buen hombre y quiere resolver esto, pero que de momento va a pasar por esta fase. Menos mal que tiene a Camino que le va metiendo caña y también le va a ayudar a espabilar un poco antes. Y en cuanto a Lupe, yo cuando creo Progenie, pues creo un poco este grupo de homicidios en función también del tema que a mí me interesaba en ese momento y para esa novela, que era, aparte de maternidades, no maternidades, reproducción asistida, los modelos de familia, ¿no? Y así que sin ánimo de querer abarcarlos todos, porque por suerte ahí está toda la diversidad, sería imposible, tendría que tener un grupo de homicidios de yo que sé cuánta gente. Pero sí a cada uno le doy un poco un rol que existe en la sociedad. Entonces Lupe es la que tiene un poco la familia más convencional, ¿no? de la actualidad, casada con un hombre y con un hijo, ¿no? Es como el prototipo un poco más, ¿no? Porque ya más de un hijo ya cada vez se llega menos, pero bueno. Y ella, pues ahí vamos a meternos también en su cabeza y en su casa. Bueno, a lo largo de la saga pues vamos a ir conociendo mejor toda esa relación, pero pues como la vida nos demuestra, tampoco es un modelo necesariamente feliz. Tienen sus luchas diarias y tienen sus cosas. Entonces digamos que ella está un poco colocada ahí. Pascual en ese otro lugar. Y por ejemplo Teresa, pues tenemos ese rol de superabuela con todo lo que conlleva, ¿no? Que sí que quiero mucho a mis nietos, pero que ojo también, algunos de mis hijos la que me echan encima, ¿no? Con 5 hijos y 8 nietos, pues imagina, y un poco hasta el gorro ya, porque lleva mucho tiempo siendo pues, la policía mujer más veterana de Sevilla, como sabéis, y que en especie ya se jubila, pobrecita mía, ya le tocaba. Y entonces ahí pues vamos a ver ese lugar también de las abuelas y los abuelos, sobre todo los que todavía trabajan y como sus hijos también trabajan, pero han decidido a su vez tener hijos y no pueden con todo, pues delegan en ellos muchas tareas que están agotados, ¿no? Pues también quería un poco representar ese papel. Así que más que una visión feminista o machista, lo que sí he intentado al crearlos era eso, ¿no? Otorgarles a cada uno un lugar en la sociedad en función de ese modelo de familia. Vale. Muchas gracias. Primero, felicitarte por toda la saga, pero especialmente por la primera, la del Trébol, que a mí personalmente me ha encantado.
Conocí esta saga por un grupo de amigos que tenemos que leemos novela negra, y después de haber leído la de María Oruña, de allí del Puerto Escondido, en Cantabria y tal, y dijeron, hay unas que están ambientadas en Extremadura y tal. Y la verdad es que, aparte de que la trama está muy bien y engancha, pues te reconoces, ¿no? Con el alumno que se lleva el tupper a la universidad, los lugares de Badajoz, los sitios, ¿no? O cuando celebran el Emérita Lúdica y ahí es el asesinato. Entonces te ves tan implicado en la trama que engancha mucho. Yo lo recomiendo también para ellos. Y la pregunta mía sería si va a volver Bruno y Anika, porque nos quedamos ahí un poquito... Sí, yo sé que debo a los lectores una cuarta entrega. ¿Sabes que luego existe una mini trilogía? Yo lo llamo mini porque son libros muy pequeñitos de metaficción en los que ellos vuelven a aparecer. Ah, eso no lo sabía. ¿No? Pues está Más que cuerpo, Desde la eternidad y Vino y pólvora. Y en Vino y pólvora es verdad que fui un poco puñetera porque dejó un final bastante abierto. Es decir, la mafia, allí lo quedas ahí abierto y ahora qué pasa conmigo. La trama criminal en cuestión del vino, digamos, se resuelve, pero hay otra trama en cuanto a las vivencias de los personajes que nos quedan un poco así, pero ¿qué pasa entonces con Anika? ¿Pero qué pasa con Bruno? Y es verdad que yo lo dejo así para lanzarme con una cuarta novela. Como yo ya intuía que iba a tardar un poco en llegar la cuarta novela, lo que hice fue hacer cameos de los personajes de esa primera saga en 3 libritos que saqué después, Destino Gijón, perdón, el primero es Pensión Salamanca, Destino Gijón y Expediente Medellín. Son metaficciones en las que ya se me fue un poco la olla porque empiezan en forma de diario. Son vivencias mías en lugares en los que he estado relacionados con la novela negra. Pensión Salamanca es en una edición en la que yo impartí una conferencia en el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, que es el congreso académico de alguna forma como más prestigiado, más consolidado, y yo estaba ahí muy eufórica con todo lo que estaba aprendiendo con los compañeros, y entonces en ese diario se empezaron a colar asesinatos y se empezó, y allí hubo un crimen en la pensión Salamanca, en la pensión en la que estaba, hubo un crimen, tuve que llamar a Anika para que me ayudara a resolverlo, y ahí, bueno, más o menos, por no enrollarme, en Destino Gijón se ambienta en la Semana Negra de Gijón, fascinante, que es una locura de festival, ¿no? Lúdico y literario, si podéis alguna vez tenéis que ir, es en julio todos los años en Gijón, y luego ese mismo año tuve la oportunidad de ir a Colombia, una gira por Colombia, y el último lo ambiento en Medellín, Expediente Medellín. Dije, si he ambientado uno en Salamanca y uno en Gijón, ¿cómo no voy a hacer uno en este lugar tan literario, ¿no? Y tan fascinante? Entonces en esos 3 te voy metiendo en cada uno de ellos pistas sobre lo que va a ocurrir después, ¿vale? Era una forma de, ya que me echaron la bronca a muchos lectores, decir, ¿y ahora qué? ¿Pero cuándo? ¿La próxima? Bueno, pues al menos os voy a dar pistas de lo que va a suceder, ¿no? Para no dejarlo tan así. Pero sí, dicho esto, debo una cuarta entrega, porque además, como sabes, a Anika, o como intuirás, a Anika le queda pendiente un viaje a sus orígenes. Y a esa saldrá. Lo que pasa es que ahora me tiré con la saga de Camino, me metí en otros proyectos, pero la debo y la escribiré, y espero también que vuelva pronto en papel. Seguro que cuando saque esa cuarta entrega saldrá en papel el resto, y ojalá que antes también, porque sobre todo cuando vengo, ahora que estoy viviendo en Madrid, cuando vengo a Extremadura y hablamos siempre de esta saga, pues me da mucha pena que no se pueda encontrar en papel, que por mucho que esté en audiolibro y en libro electrónico, pues hay muchísima gente todavía que es el formato en el que afortunadamente sigue leyendo. Pues gracias, porque al final estas novelas son las que me han dado a conocer, pero para mí son muy queridas las primeras, ¿no? Y son las que están en mi tierra. Entonces me hace mucha ilusión también lo que comentaba antes. Yo he ido progresando con cada novela, como con cualquier trabajo. Ahora me considero más escritora, más con una prosa, con unas tramas, con todo pues más solvente. Entonces saber que se le tiene cariño a esa primera saga me hace mucha ilusión.
Sí, pero luego a ver los de bachillerato iros arrancando también, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El siguiente tiene que ser alguien de vosotros. Yo quiero ejercer el censor y hace un rato en clase me habían planteado una pregunta. Digo, siempre y cuando sea una pregunta relacionada con lo que habéis leído, cualquier pregunta es válida. José Israel me planteó esa pregunta. Entonces, aquí en el cole también es seminario y tenemos 2 seminaristas aquí ahora mismo en el aula, en la biblioteca. Y bueno, tienen sus inquietudes como normal, orientadas a su vocación y lo que están viviendo y estudiando. Y entonces tú tenías una pregunta que querías plantear, ¿no? Sí, no, que en todos sus libros pues muestra también como un poco lo que viene siendo la moral, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, con lo de Camilo Vargas Llosa, ¿no? Y lo que viene siendo pues todos los... Perdón, de Carmina, o sea, Carmino. Camino, perdón. Y un poco lo que viene siendo también el trato de las personas y tal. Y pues yo quería saber si usted o creía en Dios o si tiene alguna inclinación por alguna otra religión y simplemente una curiosidad. Vale, sí, claro, es cierto que yo intento distinguir mis opiniones o mis creencias personales de la literatura que escribo. ¿Por qué? Precisamente porque no quiero dirigir a nadie hacia nada, ¿no? Entonces yo lo que hago es documentarme sobre determinadas realidades y mostrarlas. Cierto es que yo tengo unas inquietudes y una forma de ver el mundo y de que me remuevan las desigualdades sociales, que eso de alguna forma se va a volcar, pero intento ser distanciarme lo más posible, ¿no? Por eso explicaba antes que lo mismo hablo de negacionistas que de ecoactivistas en Planeta, o en especies, igual me voy a un santuario de animales que a un matadero, ¿no? Dicho esto, si tienes esa curiosidad, yo no tengo un problema en decir, pero sí que es cierto, por ejemplo, en un instituto ayer pues también me preguntaban sobre mi posición con el aborto y con lo que ahora ha salido en Castilla y León y tal. Esas cosas no tienen, o sea, se extralimitan de alguna forma de lo literario, porque muchas veces se exige de nosotros como escritores que seamos portadores de una voz y de una opinión que a veces, bueno, no era el caso, pero que no tienes por qué tener, ¿no? Claro. Se nos presupone que tenemos que estar, yo para opinar, primero quiero estar formada. Y cuando yo me sienta lo suficientemente informada y formada, en mi cabeza se generará una opinión. Y una vez que se genere, la puedo compartir o no compartir, ¿no? Dicho esto, en mi familia, pues más o menos sí ha sido de creencias religiosas, católicas, pero yo no soy, o sea, no creo en ninguna religión. En mi familia hay un poco de todo, pero en mi caso no es así. Vale. Y por aquí había otra pregunta. Sí, yo me he leído la primera y te felicito. Me gusta mucho la novela negra. Ando siempre con alguna entre las manos. Y yo tengo la curiosidad, cuando se hace una saga, el esquema ya está escrito en cada una de ellas, o se hace la primera y después se avanza a la segunda. Y después tengo también curiosidad por ese previo a sentarse a escribir. ¿Cómo se construye un personaje para que sea coherente durante todo el trayecto? Cada escritor tiene su fórmula, o sea, no es cómo se hace, porque realmente aquí vendrá Care Santos dentro de cuando venga y puede que te diga exactamente lo contrario. ¿Cómo lo haces tú? Claro, y luego vendrá otro y te contará otra historia, porque de lo que me voy dando cuenta es de que esto es algo súper personal. Vale. Hay autores que planifican desde el inicio y dicen, yo voy a escribir una tetralogía. 4 libros y el primero va a ir hasta aquí y dentro del primero estos van a ser los bloques y estos van a ser los capítulos, ¿no? Y lo tienen todo al detalle, escaletado como el guión de una película, ¿no? Y luego solamente desarrollan y describen, o sea, dialogan y describen, ya. Luego hay otros que son totalmente de brújula y van siguiendo a ver lo que les sale, y yo estoy un poco entre medias. Soy más de brújula, quizás, sabéis esa distinción, ¿no? De que se usa tanto de mapa brújula.
El escritor de mapa es ese, el que tiene como todo diseñado y va siguiendo su mapa, y el de brújula es el que se deja llevar. Pues yo lo que decía, me gusta mucho la magia que se produce cuando te pones a escribir sin saber dónde vas, son los personajes y es la trama la que te va llevando por lugares que no esperabas, incluso que te hace documentarte de cosas que no esperabas. Entonces, por eso no planifico tanto, para no perder esa magia. Obviamente sí hay unos mínimos. Cuando empiezo a escribir Progenie, sé quién es el asesino. En este caso la asesina, que aquí sí se puede decir. pero hay muchas cosas que no sé. Por ejemplo, no sé cómo así, he desarrollado un poco lo que hablábamos, los personajes, pero no sé hasta dónde van a crecer, no sé qué subtramas van a poder surgir, y ya te digo, para mí eso es lo más mágico. Y luego, ¿quién más me pregunta por los personajes? No, pues, mantener la coherencia psicológica, no biográfica, sino de un personaje me parece una cuestión complicada, ¿no? Es meterte en él o en ella, o sea, es meterte en su cabeza y actuar cuando estás ahí, cuando eres Lupe, vas a actuar como si fuera, vas a actuar, vas a pensar, sabiendo que eres Lupe con todo lo que conlleva. Entonces sí, eso exige mucha reflexión previa de quién es esa persona, ¿no? Pero una vez que la tienes y que te pones sus zapatos y su uniforme y todo, pues es simplemente seguirlo, ¿no? Gracias. Sí. Yo tengo otra pregunta con respecto a otro personaje, a la forense, a aquella amiga de Camino Vargas, sí, que por lo menos a mí me llegó a gustar incluso más que Camino por cómo era su forma de actuar, aunque tuvo una corta presencia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué explicación tiene su salida casi por entre medio de la historia? ¿Su salida? Sí, porque casi por el medio, le resulta el tema tan sensible que deja el caso. Entonces, pues a mí la verdad, yo pensé que a lo mejor seguiría y fue como fue un poco sorprendente, de alguna forma, y que no me lo esperaba. Entonces, por saber la explicación de por qué darle esa reacción y también sacarla. Sí, te la vas a volver a encontrar, ¿eh? En especie vuelve. Sí. Pero claro, ahí sí lo que implicaba era esa fuerza con la que en ella está ejemplificado, aparte de las otras mujeres que nos vamos a ir encontrando, pero especialmente ella como personaje relevante de ese equipo, está ejemplificado ese anhelo feroz, voraz, enorme, ¿no?, que ella tiene por ser madre, ¿no? Y a Camino le llega a contar cuando ella se revuelve tantísimo, ¿no?, en el primer caso, en el primer crimen, que incluso Camino piensa que está escondiendo algo, ¿no? Porque dice, esta con lo fría que es, y luego la vamos a ver en la siguiente novela, que efectivamente es súper fría. Y claro, es una forense curtida. ¿Cómo puede ser que con un crimen violento más, como otros tantos que ha visto, le remueva de esa manera, ¿no? Y con el segundo, entonces ya ella, de alguna forma, me permití la presión, petarle. Y no puede seguir con eso porque ya, para empezar, se está metiendo muchísimas hormonas, con lo cual ya está mucho más revuelta de la cuenta, pero es que le está tocando en lo que ella más quiere ahora mismo, aquello con lo que está pues un poco obsesionada, claro, porque es su meta vital en ese instante. Entonces ya no lo soporta más y bueno, pues considera que no tiene por qué pasar por eso, ¿no? No sabe cuántas muertes más va a haber, no sabe pero no quiere encontrárselo más, entonces por eso da un paso atrás y me permite ponerme en el lugar de esa persona, cómo sufriría. O sea, yo me meto, como hablábamos antes, me meto en la piel de Micaela y digo, yo me retiro, doy un paso atrás porque es que no tengo por qué pasar por esto y estar sufriendo tanto. Y luego pues también me servía para recuperar al otro forense y que había tenido su jaleo con Camino en el pasado, y también seguirle poniendo algún pequeño otro obstáculo a Camino, ¿no?
Pero bueno, si te ha gustado Micaela, la recuperamos en las otras novelas y va con fuerza, ¿eh? Bueno, y eso. Muchas gracias. De nada. Y en cuanto a la profesión de escritora, no sé ahora si te dedicas a tiempo completo a escribir o lo combinas con otras actividades laborales. Sé que aquí en la biblioteca hay personas que tienen inquietudes literarias a la hora de escribir, ¿no? Entonces el mundo este de ser escritor, porque no sé, a lo mejor yo mismo soy un escritor frustrado y si pudiera estar en tu lugar estaría a lo mejor, no sé si me estoy encantando con los muchachos y dando clase, ellos lo saben, pero creo que detrás de todo profesor de lengua y literatura hay un escritor frustrado, a no ser que sea un puro sintáctico de estos que son casi matemáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese mundo de los escritores? ¿Es difícil llegar a donde has llegado tú? Es decir, tú has dicho que estas 3 novelas ya te han catapultado al éxito y a la divulgación, que todo el mundo te conozca, ¿no? Pero debe ser un camino difícil. Y entiendo además que para ser un escritor antes hay que leer mucho, ¿no? Entonces eso, que nos cuentes un poco tu experiencia como lectora, como escritora, a nivel de cuando empezaste, a nivel profesional y cómo es este mundillo tan bonito, pero que también tendrá su parte a lo mejor difícil y dura de convertirse en un escritor que se vende, ¿no? Porque al fin de cuentas muchas veces, ahora se lleva mucho también el tema de autopublicarse y está muy bien porque así se rescatan cosas que de otra manera se perderían para siempre, pero llegar, por ejemplo, a donde has llegado tú debe ser un camino difícil y me gustaría que lo contaras un poquito por encima. Sí, es difícil, es bastante difícil llegar y además hay que recorrer un camino largo, de mucha incertidumbre, incluso en el momento en el que ya puedes ganarte la vida con esto, pues al final esto no es como una carrera, un trabajo indefinido o algo en lo que tengas tu nómina a final de mes, ¿no? Tienes que vivir en el mundo del arte, de la cultura, prácticamente en casi todas sus facetas, pues hay que asumir un nivel de incertidumbre grande. Eso va en el pack, por descontado. A cambio tiene otras gratificaciones, claro, ¿no? De estar haciendo aquello que te apasiona. Pero incertidumbre y dificultades muchísimas, ¿no? Sumarle a ser autónomo, que hay que serlo con lo difícil que lo ponen en España, a todo ese mundo cultural, a toda esa incertidumbre, a todo eso. Es complejo, sí. Pero bueno, es verdad que yo lo he logrado después de 7 u 8 novelas, manteniendo las 2. Yo soy asesora jurídica, estudié Derecho y la mayor parte de mi camino laboral ha transitado por ahí. Y durante bastantes años pues compatibilicé las 2 cosas, con lo cual fue duro porque era mantener 2 trabajos a la vez. Era llegar de estar 8 horas haciendo informes jurídicos y si quería sacar adelante mi novela, en vez de irme al cine, a hacer deporte con amistades, a lo que quisiera, era volverme a sentar delante del ordenador, ¿no? Y los fines de semana, y las vacaciones también, dedicarlas o bien a seguir con tu novela o a irte por las ferias del libro promocionándola, con lo cual cuesta. Y aún así, nadie te garantiza que llegues, ¿no? Que lo que está claro es que lo que se quiera conseguir en la vida hay que dedicarle mucho esfuerzo y mucha constancia. Nos van a regalar muy poquitas cosas. Hay algunos afortunados a los que, pues yo que sé, han publicado el primer libro y lo ha petado todo, ha llegado al número 1 en ventas o ha conseguido muchísimo, pero esos son unas excepciones tan minúsculas que no vale la pena como tomarla en consideración. Si te toca la lotería, pues bienvenida sea, ¿no? Pero no esperar que compres un boleto y ya está, y te vaya a tocar. Todo hay que trabajarlo. Y aun trabajándolo, se necesita también un factor de suerte, de azar, que no te garantiza que vayas a llegar, pero bueno, tienes muchas más opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a quien esto le llame, yo por supuesto le animo a seguir, a ir haciendo su caminito, leer muchísimo. Si os gusta escribir relatos, poesía, lo que sea, hay algo que funciona, que motiva mucho y funciona muy bien, que es irse presentando a certámenes, a concursos, que primero te ponen un reto, ¿no? Un plazo, un tema, una duración, ya como que te obligan un poco. Y segundo, si quedas finalista, no digamos ya si ganas, pues te da un subidón, que tienes un reconocimiento ahí que te va a animar a seguir
Y además, poquito a poco te va a ir abriendo puertas, porque no deja de ser un currículum ahí de reconocimientos, ¿no? Y creo que más o menos he contestado. Yo he sido siempre muy, muy lectora. Mi madre y, bueno, mi familia se ha trabajado eso muchísimo. Nos llevaban a la biblioteca todas las semanas, todo lo hacían muy lúdico para que aprendiéramos a amar los libros. Y en mi casa desde luego funcionó, porque tanto yo como mis dos hermanos somos súper lectores. Primero hay que ser lector y luego ya, igual, si te apetece y lo sientes, pues puedes dar ese otro, el paso a escribir algo tú mismo, ¿eh? Sí. Yo tenía una duda porque leyendo los agradecimientos del libro podemos ver que entras en contacto con la policía para escribir la novela. Y mi pregunta era sobre cómo haces eso, cómo llegas a la policía y le preguntas, mira, necesito esta información para escribir una novela. ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, me busco la vida siempre, porque cada vez más, no solamente con la policía, sino en cada tema en el que yo necesite documentarme, por mucho que yo lea, visite los lugares, vea documentales, en el caso de tire de todas las herramientas, al final yo no soy experta de esas materias, entonces siempre trato de dar con alguien que es experto de cada cosa, ¿vale? Y eso pues, por supuesto pasa también en la policía, en la que necesito conocer su día a día, las funciones de cada uno, la escala jerárquica, el tipo de pistola que lleva, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo les llamo policías de cabecera, siempre tengo policía de cabecera. Con la saga ya tenía algunos aquí en Extremadura, con la saga extremeña, y cuando fui a Sevilla, cuando empecé con esta, pues me interesaba también un policía nacional ubicado allí. Entonces di con Policía Nacional, de Policía Judicial, en ese momento no del grupo de homicidios, pero sí de uno de los grupos más cercanos, ¿vale? Y él sí que me facilitó muchas cosas. Cada vez que tenía una duda, al final estableces una relación de confianza muy generosa, que suele ser muy generosa en cualquier ámbito de estos expertos a lo que me refiero, y cuando tienes una duda, pues a golpe de WhatsApp, de audio de WhatsApp para que me conteste cuando pueda, o de llamada, van solventando ciertas cuestiones. O con el forense. También tengo mi forense de cabecera en Sevilla que me dice si he matado correctamente o no. Cuando tengo alguna duda le pregunto, cada vez menos, porque ya he matado tanto que cada vez menos. Pero a lo mejor me dice, yo recuerdo que uno de los casos de especie, era una formita así un poco, en fin, y le mandé el párrafo y le dije, he matado bien. Lo leyó y me dijo, todo viable, todo verosímil y lo has matado perfectamente igual, pues me quedo tranquila, ¿no? Entonces eso es ir buscando en especie con los cazadores, con los perros de real, nada más lejos de mi mundo, pues al final di con dos cazadores que tenían perros de reala y ellos me hablaron de, bueno, esto va a sonar chino a los que no hacéis con especies, pero por ejemplo o en progenie he hablado con muchas familias y mujeres que han pasado por esas técnicas, ¿no? Y eso también fue muy fuerte porque me hace darme cuenta hasta qué punto. Primero es un poco tabú, que no se habla con naturalidad y entonces todo lo que se sufre en soledad pues es más duro, ¿no? Y luego hasta qué punto el desgaste existe en algunos casos y es duro ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, siempre contactar. Me voy buscando la vida. Yo tengo como antena cuando estoy en el proceso y hablo con alguien, como en el mundo del vino, de repente me dice alguien, no, pues yo estudié enología. ¿Qué? Ven aquí. Que nos vamos a tomar un vino y me va a contar cosas. No, siempre voy así. Y para llevar a cabo eso, o sea, tú tienes que ponerte en contacto con muchas personas para poder llevar a cabo una obra verosímil. ¿Eso haces una estructura primero de lo que quieres para la obra para tener más o menos claros los contactos a los que tienes que dedicarte? ¿O es como antes has dicho, que es un poco según va surgiendo la escritura? Un poco las dos cosas, porque hay temas, por ejemplo el tema central de la novela sí lo tengo, entonces sé que me tengo que empapar de todo lo que tenga que ver con eso, e irme introduciendo, y luego hay otros que van a ir surgiendo. Entonces, ese proceso de documentación está activo durante todo el proceso general, digamos, ¿no? En el previo,
en la redacción de la creación de la historia y en el post, pues para revisar ciertas cosas que se hayan podido pasar o colar, ¿no? Así que sí, en algunos casos pues me ha costado mucho y voy tirando de contactos aquí y allí hasta que llego o pongo emails, y en otros surgen por casualidad, ¿no? Ya digo, voy en un BlaBlaCar y de repente me dice, no, pues yo soy policía nacional que trabajo en no sé dónde. Ah, ¿sí? ¿Y tú conoces a alguien de tal? Sí, sí, claro, dame el teléfono, ¿no? Por ejemplo. O sea que un poco estar atenta a ello, a veces cuesta más. Por ejemplo, la planta química, me remito otra vez a Planeta, la planta química que hay que sale, al final, no sé si me he llegado ahí, bueno, sale una planta de productos químicos. Y, joder, pues también la química para mí, de derecho y letras puras, imaginaos, era como un mundo. Yo y no conocía a nadie, y venga a preguntar, y venga a intentar visitar plantas de productos químicos, hasta que al final sí, pues escribí a un catedrático de química orgánica que me hizo el favor de poderle entrevistar y resolverme todas las dudas. Acabé hablando también con gente que trabajaba en la planta y al final tuve de primera mano, ¿no? Pero me costó un montón. Yo decía, esto no lo consigo, yo no sé la de hilos, de hilos que tiré, ¿no? A ver si conoce a alguien, a ver si... Y luego la gente se enrolla bastante, te ayudan bastante, tanto a dar con la persona como luego la generosidad con la que te ofrecen sus conocimientos, ¿no? Por eso siempre los meto en agradecimientos, porque digo, pues que no, es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Si los veis, incluso en Planeta, creo que Manuel me lo comentó también, está Agustín de Tusitala, al que has nombrado, porque cuando yo me estaba documentando sobre cambio climático, se lo dije y me recomendó varios ensayos que me vinieron genial y que me ayudaron, ¿no?, en esa primera fase a saber de lo que estaba hablando. Entonces le meto por haberme recomendado también, como a tantas otras personas que colaboraron. Y en Planeta, por ejemplo, ya que estabas hablando del Planeta, que además nos hemos quedado ahí, ¿no?, los que estaban siguiendo la trilogía, igual que Antonio te preguntaba por la continuación de la trilogía anterior, este acaba así, no se puede desvelar nada, ¿no? Pero claro, el final deja ahí en la incertidumbre muchísimo. Es un final que casi acaba en Apocalipsis, ahí en la ciudad de Sevilla, casi acaba atrasada, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, y entonces... Claro, más siga así me la cargo, me cargo Sevilla. Entonces dime, o sea, ¿qué se espera de la trilogía? ¿Es tetralogía pronto o va a seguir por ahí? Es que esto, como se está grabando, pues hay cierta información no podemos dar. Si no fuera a salir de aquí ya la daba, pero... Bueno, sí, pero sí espero que sí va a haber, como comentaba antes, sí vamos a seguir con el grupo de homicidios de Sevilla. Hasta ahí puedo leer. Y bueno, la clave la tienes, de todas formas, una de las claves más importantes la tienes en la última frase del libro. La última frase, y de la última frase la última letra. Que ahí he querido hacer como uno de esos jueguitos que nos gustan tanto a los escritores. En la última letra está la clave, que creo que un poco por lo que estás preguntando, sin hacer spoiler. La última es uno de los que está mirando para que ya volveré a leer, que no me acuerdo de la última frase exactamente. Luego, sí, suele pasar que luego cuando digo esto van a ver cuál era, claro. Es verdad que ¿Cómo te va a acordar? Son muy trepidantes todas las tramas, y el lector acaba también extenuado, porque claro, por agotamiento, cuando le sigue seguir a unas personas, pasa como con una peli de acción, ¿no? Y más esta última, como acaba, es un poco no, muy cinematográfico, ¿no? Te estás imaginando ahí una tensión que desemboca en un desenlace, y cuando terminas la última línea acabas un poquito exhausto, ¿no? Y entonces también me quedo descolocado, pero bueno, yo me he dado la pista, volveré a ello. ¿Más preguntitas? Sí, aquí había una. Perdón. Bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí de nuevo, y felicitaciones por esta selección de novelas, que me han encantado. Qué bien. Y bueno, don Manuel ya me ha quitado una de las preguntas, pero tengo otra, que es que si va a haber otra Camilo Vargas, otra Anica en el futuro. O sea, otra de Camilo Vargas. No, otra novela, pero que sea otra personaje diferente. Ah, vale, ni Camilo ni Anica. Ni Camilo ¿no? ni Anica, no, sí. Sí. Ahora estoy con una diferente, que es la que va a ver la luz primero, que será en septiembre. Y esta tiene personaje totalmente nuevo, ¿vale?
Y dicho lo cual, sí, espero volver al grupo de homicidios de Sevilla y espero volver a Nica en algún momento. Pero ahora los escritores también a veces necesitamos cambiar, ¿no? Y mira que yo soy muy de sagas por eso, porque me encariño mucho con los personajes, comparto tanto tiempo con ellos, ¿no? Me meto tanto en su cabeza, en su familia, que forman casi un poco parte de mi propia familia también, ¿no? Y el seguir con ellos en varias novelas, pues también me permite acompañarles más tiempo, ver cómo evolucionan, ¿no? O sea, que puedan evolucionar mucho más. Si en una novela hay un arco de personaje, ¿no? Como ese desarrollo, pues si sigues varias le vas a ver mucho más desarrollo, ¿no? Y a mí que me gusta más tanto meterme en la mente, pues eso me gusta especialmente. Entonces ya digo, los acompaño, los suelo acompañar mucho tiempo, pero en este caso ahora sí voy a dar un descanso a todos los que ya conocemos y vamos a tener personajes nuevos. Yo, por ejemplo, soy lectora desde que tengo uso de conciencia y llevo algún tiempo que estoy intentando escribir y llevo unas 200 páginas, pero a mí siempre me pasa que no sé exactamente cuándo debo terminar un capítulo o cuándo debo empezar otro. O sea, no sé dividir la trama en varias partes. Entonces, no sé si eso es algo intuitivo o si eso se trabaja un poco, no tengo ni idea. Sí, yo te recomendaría que siguieras tu intuición. No hay por qué tener una determinada longitud de capítulos. Yo antes escribía capítulos en la primera saga más largos que ahora y los forzaba un poco porque me parecía que cómo iba a hacer capítulos tan cortos, ¿no? Y a lo mejor ponía asteriscos y seguía, pero no como algún corte, pero en verdad era otro capítulo, ¿no? O eso, o tiraba, forzaba. Y cuando me dejé llevar por mi intuición, por mi instinto, por lo que me pedía la historia, empecé a hacer capítulos mucho más cortos. Que yo recuerdo con Progenie con 400 páginas cerca, ¿no? Tiene 100 y pico capítulos. Y que era como, ala, si casi más capítulos que en páginas, no tanto, ¿no? Pero que parecía, y sin embargo ha funcionado muy bien, bueno, pues precisamente porque es ágil o porque es lo que me pedía la historia, ¿no? Y hay autores, hay escritores que no, o sea, que escriben del tirón. Quiero decir, no te sientas obligada a nada, dale tu propio ritmo y tu propio pulso. Hay 1000 formas y ninguna es la válida. Lo que tú vayas sintiendo. ¿Alguna preguntita más? O también, como tenéis el libro, ahora, Susana, bueno, imagino que estás acostumbrada a firmar libros a quien quiera que se lo firme, ¿no? Sí, claro, si tenéis el libro. Si hay alguna pregunta pendiente, bien, y si no es el momentito, mejor acercarse y de decirle a Susana que nos dedique. Bueno, ¿os ha gustado entonces Progenie? Sí. De los que te obligan a leer, es el mejor que leí. Otra, pues ya con eso, no es poco lo que me has dicho. Y nada, si ahora cuando os acerquéis, si algo que os ha dado vergüenza o lo que sea, pregunta, me queréis preguntar ahora, también se puede. Bueno, es el momento del aplauso también, así que... Don Paco. Ahora Irene. La espera de pie.